Bueno, por ejemplo, una aplicación de este teorema fundamental del cálculo que habíamos visto, me permite resolver el ejercicio 3 del práctico 14 que dice evaluar cada una de las siguientes integrales definidas. ¿Sí? Bien, y entonces acá tenemos, por ejemplo, la integral entre 0 y 1 de esta función 2x diferencial de x. ¿Sí? Bueno, entonces lo primero que hacemos es encontrar lo que sería la integral indefinida, es decir, la antiderivada. ¿Sí? Esta sería la función f chiquita de la cual habla en el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Y la que nosotros queremos encontrar es la antiderivada, es decir, la función f grande. ¿Sí? Nuestra f grande. Que por ahora la voy a encontrar sin los extremos. ¿Sí? Voy a encontrar entonces la integral de 2x. Diferencial de x sería, ¿no? Que ustedes después lo van a hacer directamente, no necesitan hacer aparte la antiderivada y después reemplazarlo acá. Pero yo, al efecto de ordenarlo un poquito, por ser el primero, se los voy a hacer así. Una de las propiedades me permitía sacar las constantes afuera de la integral, o sea que esta integral va a ser lo mismo que 2 por la integral de x diferencial de x. ¿Bien? Bueno, pero la integral de x como si fuera x a la 1. Por la reglita de la potencia, ¿se acuerdan? Le sumo 1 al exponente y lo divido por ese mismo número. O sea, esta integral, ¿cómo se encuentra? Es igual a x, el 2 que estaba delante sigue quedando como constante, ¿sí? Y la integral de la x, ¿qué me da? X a la 2 sobre 2. ¿Sí? Bueno, si fuera la integral indefinida, sería más una constante c. Cuando estamos hablando de integrales definidas, como ser esta entre 0 y 1, o sea, cuando aparece un extremo inferior y el extremo superior, ya la constante c no se pone. ¿Sí? ¿Cómo se aplica el teorema fundamental del cálculo entonces acá? Bueno, si esta función f, en este caso 2x, la función f chiquita, me dice que es continua en un intervalo, que acá el intervalo sería el 0, 1. ¿Sí? La función 2x es siempre continua, por lo tanto en el intervalo 0, 1 va a ser también continua. Lo que me dice entonces que si yo puedo encontrar la integral, o sea la antiderivada, ¿cuál es la antiderivada? Esta que encontramos acá. En realidad el 2 se simplifica con el 2. La antiderivada sería x al cuadrado. Esta sería mi f grande, ¿sí? La x al cuadrado. Se escribe así, con una rayita acá, quiere decir que va a ser la antiderivada o la integral de esta función evaluada en los extremos, en 0 y en 1. Según lo que me dice el teorema fundamental del cálculo, va a ser esta antiderivada reemplazada en 1 menos esta antiderivada reemplazada en 0. Entonces, esta reemplazada en 1, ¿qué me da? 1 al cuadrado sería. Menos esta antiderivada reemplazada en 0, que sería 0 al cuadrado. Bueno, 1 al cuadrado es 1, por lo tanto 1 menos 0 me queda 1. Y eso sería entonces la integral definida entre 0 y 1 de esta función. ¿Sí? Vamos a copiar otro ejemplito del 3. Veamos qué tenemos. Por ejemplo, el f, la integral del logaritmo de x. Evaluada entre 1 y el número e. Necesito primero encontrar la integral del logaritmo, es decir, la antiderivada, digamos, ¿está bien? Bueno, ¿cómo se encuentra la integral del logaritmo? Esta es una integral que la tengo que resolver por partes, ¿sí? Por partes. Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar acá la integral del logaritmo natural de x, diferencial de x, por el método de integración por partes.
¿En qué consistía en ese método? ¿Se acuerdan? A una parte le llamaba diferencial de b y a la otra le llamaba u. Acá no nos queda más remedio que llamarle diferencial de b al diferencial de x y llamarle u al logaritmo. O sea, le llamo u igual logaritmo de x diferencial de b igual a diferencial de x. Al u lo tenía que derivar para encontrar la diferencial de u. La derivada de u me queda diferencial de u, la derivada del logaritmo, que era 1 sobre x, diferencial de x, se pone siempre. Y al diferencial de b lo tenía que integrar para encontrar el b, digamos. Entonces la integral del diferencial de b es b. Y la integral del diferencial de x es x. Entonces la reglita de integración por partes, ¿se acuerdan que era u por b menos la integral de b por du? Entonces u por b, ¿qué sería? X logaritmo de x menos la integral de ¿quién? De b, que es x, por diferencial de u. Pero diferencial de u, que es 1 sobre x diferencial de x. Si simplifico la x con la x, me queda la integral de 1, diferencial de x. Y la integral de diferencial de x, o de 1 diferencial de x, es x. Finalmente, entonces, esta antiderivada sería todo esto. X, el logaritmo de x, que ya tenía, menos la integral del 1, que es, dijimos, x. Más una constante si fuera la integral sin los extremos, ¿sí? ¿Cómo aplico entonces el método de la regla, perdón, el teorema fundamental del cálculo? Bueno, primero resuelvo la integral, o sea, encuentro la antiderivada, sería, y luego esa antiderivada, que es esta, x por el logaritmo natural de x menos x, la tengo que reemplazar entre qué y qué, entre 1 y e, entre 1 y el número e. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se resuelve esto? Reemplazando entonces la antiderivada en e, el número e, recuerden que el número e es el número irracional que vale 2,71 y pico, pero si ustedes lo hacen con la calculadora, directamente ponen el número e y listo. ¿Sí? Bueno, ¿esto qué sería entonces? Si a las x las reemplazo por este número e, ¿qué me quedaría? E por logaritmo natural de e menos, otra vez, menos e, ¿sí? Esto sería reemplazado en e, ¿sí? Menos, esto mismo reemplazado en 1. Sigo acá abajo. Le voy a copiar esto mismo acá abajo para que quede todo junto, ¿sí? O sea, me salió feo el e. Esto mismo lo escribo acá abajo, ¿sí? E, logaritmo natural de e, menos e. Todo eso es la antiderivada reemplazada en el extremo superior. Menos la misma antiderivada reemplazada en 1. Que sería entonces 1 por logaritmo natural de 1 menos 1. Así. Igual. Borro esto que ya lo escribí abajo. Igual. Bueno, logaritmo natural de e me va a dar 1 esto. ¿Sí? O sea que, ¿qué me estaría dando acá? E menos e. Pues eso me da 0. Menos. Logaritmo de 1, ¿cuánto me da? 0 también. 0 por 1, 0. Menos 1. Me estaría dando menos 1, o sea, menos 1. Finalmente, menos 1 me da 1 el resultado, ¿sí? Bueno, entonces este sería el valor de la integral, esta definida, de esta función entre 1 y e. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto, para resolver el ejercicio 1 y 2 del práctico 14,
vamos a necesitar algunas propiedades de la integral definida, ¿sí? Una de estas propiedades que me dice, si f de x es continua y positiva, o sea, f de x es mayor o igual que 0, para todo x en un intervalo, ¿no es cierto? Para todo x perteneciente a un intervalo AB. Entonces, lo que me dice esta propiedad es que la integral de la f de x, diferencial de x entre a y b, esta integral definida entre a y b, de la función f de x, o sea, si la función es continua y es positiva, o sea, mayor que 0, en el intervalo b, lo que me dice esto es que la integral de la función también va a ser mayor o igual que 0, bueno, en ese intervalo AB, ¿no es cierto? AB. Segunda propiedad me dice que si f y g son continuas y la f de x es también mayor o igual que la g de x, también para todo x en un intervalo AB. Para todo x, bueno, me faltó perteneciente al intervalo AB, ¿no es cierto? Perteneciente al intervalo AB. Entonces, lo que me dice esto es que la integral entre a y b de la f de x será mayor o igual que la integral de la g de x, diferencial de x entre a y b. O sea, si la f es mayor que la g, la integral de la f también sigue siendo mayor que la integral de la g. ¿Sí? Bueno, otra propiedad 3, que me dice que la integral desde a hasta el mismo a, o sea, cuando el extremo inferior y el extremo superior de una función cualquiera, esa integral me da 0. Otra propiedad 4, la voy a anotar acá, que la integral desde a hasta b de una f cambia de signo cuando cambio los extremos del lugar, es decir, es igual a menos la integral entre b y a, de la misma función, ¿no? La integral entre a y b cambia de signo cuando cambio de lugar los extremos superior e inferior. Y otra propiedad es que si b menor que a y f es integrable, y f es integrable en el intervalo b, bueno, lo que me dice esta propiedad es entonces esta que decimos recién, ¿sí? La propiedad 4, perdón, me faltó decirle esto primero, ¿sí? Que si b es menor que a y f es integrable en el intervalo b, la integral entre a y b es igual a menos la integral entre b y a de la función. ¿Sí? Bien. Y por último, esta otra propiedad, que si f es integrable, 5 vamos a ponerle. Si f es integrable también en un intervalo cerrado a b, y vamos a decir que c es un número que pertenece al intervalo AB, entonces lo que me dice esto es que la integral entre a y b de la función f de x diferencial de x, como que la puedo separar en integral entre a y c de la f de x diferencial de x, más la integral desde c hasta b de la misma función f de x separada
diferencial de x. ¿Sí? Como que puedo separar la integral en dos, si la integral entre a y b, y tengo un numerito c que esté ahí entre medio de los dos. ¿Sí? Entonces lo puedo cortar ahí en ese punto, es decir, integrar desde a hasta c, y sumarle después la integral desde c hasta b de la misma función. ¿Sí? Bueno, estas son las propiedades de la integral definida que vamos a usar ahora en el práctico 14, en el ejercicio 1 y 2. ¿Sí? Vamos a ver ahora algún ejemplito de ahí. O cómo se usan estas propiedades en el práctico. Bueno, supónganse en el ejercicio 1, apartado A, ustedes tienen que encontrar la integral de 0 a 7 de la función f de x. ¿Sí? Pero fíjense que les da como dato la integral de 0 a 5, y también tengo la integral de 5 a 7. ¿Sí? Fíjense, me dice que el dato que tengo es que la integral de 0 a 5 de la f, esa integral vale 10. Y también tengo como dato la otra integral de 5 a 7 de la f de x, diferencial de x, que vale 3. Bueno, entonces, por esta propiedad, la última que habíamos visto, ¿sí? Si yo necesito la integral de 0 a 7, y sé que la función f es integrable, ¿no? Obviamente es integrable porque acá está la integral, ya me la dan. Entonces, esta la puedo separar en dos, como la integral de 0 a 5 de la f de x, diferencial de x, más la integral de 5 a 7, de la misma f de x diferencial de x. Bueno, pero la integral de 0 a 5, ¿cuánto vale? 10. Más la integral de 5 a 7, ¿cuánto vale? 3. O sea que esta integral me daría 3. ¿Se dan cuenta? O sea, es simplemente usar algunas de estas propiedades que hemos estado viendo. Lo mismo que sucede en el ejercicio 2. ¿Sí? En el ejercicio 2, veamos, voy a borrar esta propiedad para tener más lugar. En el ejercicio 2 me da también como dato la integral entre 2 y 6 de una función f de x, diferencial de x, que vale 10, y también me dice que la integral de la g entre 2 y 6 es igual a, ¿qué dice? A menos 2. Tengo la integral entre 2 y 6 de dos funciones, de una f y una g. Bueno, y tengo que evaluar, por ejemplo, la integral entre 2 y 6 de f más g, o de f menos g, o de 3 por la g, o lo que sea. Por ejemplo, entonces, el apartado A, la integral entre 2 y 6 de f más g. Bueno, acá en realidad usaríamos las propiedades de la integral indefinida que habíamos visto, se siguen manteniendo. Es decir, nosotros sabemos que la integral de una suma es la suma de las integrales. Todas esas propiedades que habíamos visto antes se siguen manteniendo para la integral. Lo mismo que en el apartado B, donde tienen la integral de 3 por f de x. Las constantes las puedo sacar afuera de la integral, esa propiedad sigue valiendo. Acá entonces yo puedo hacer la integral entre 2 y 6 de la f, más la integral entre 2 y 6 de la g. Bueno, y la integral entre 2 y 6 de la f me lo da, ya dice que vale 10. Más la integral entre 2 y 6 de g, que dice que vale menos 2. Entonces, bueno, 10 más menos 2 me dará 8 en este caso. Bueno, así resuelvo el ejercicio 2. ¿Sí? Aplicando también las mismas propiedades. Ya vimos los del ejercicio 3, ya los vimos. Y
por hoy vamos a dejar acá. A ver qué más dice. Teorema de valor medio y el teorema fundamental del cálculo, que es el ejercicio 7, es el teorema fundamental del cálculo. Recuerdan que yo les había dicho que había como dos partes del teorema. Nosotros vimos la primera parte y el ejercicio 7 o el 8 se refieren a la... No, en el 7 básicamente se refieren a la segunda parte, que la vamos a ver la próxima clase. Bien, hasta lo que vimos en el día de hoy va a entrar en el parcial. O sea que sería... Bueno, vamos a ver la semana que viene, sí, hasta el día de lo que vimos hoy. Sí. Es decir, ejercicio 1, 2 y 3. ¿Sí? De este práctico puede llegar a entrar alguno también en el parcial o alguna preguntita teórica relacionada con lo que vimos hoy. ¿De acuerdo? Bien, en el día de hoy vamos a finalizar acá. No sé si alguno tiene alguna otra consulta.